Infoenergética.com presenta. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Powens Day, un día que estamos dedicando a nuestro colaborador corporativo, a Powens, para conocer a través de ellos todo acerca del autoconsumo fotovoltaico en España, la actualidad y especialmente uno de los sectores que más está creciendo, que es el autoconsumo industrial, donde precisamente Powens tiene una gran presencia. Así que te invito a quedarte muy atento porque vamos a estar compartiendo conocimiento a través de algunos de los profesionales que forman parte de nuestro colaborador corporativo. En primer lugar, vamos a tener un webinar sobre cómo se desarrolla un proyecto de autoconsumo fotovoltaico, especialmente a nivel industrial, a través de la experiencia que tiene la empresa. Después vamos a continuar con otro webinar, con otra presentación sobre los PPAs para autoconsumo, un mecanismo de financiación de proyectos de energías renovables que estamos muy acostumbrados a verlos y a conocerlos en otro tipo de proyectos de energía renovable, pero en esta ocasión más en concreto en autoconsumo. Después vamos a tener una interesante entrevista con Remigio Abad para conocer todo acerca de la actualidad de la empresa y finalmente una charla con Powens y empresas asociadas y colaboradores suyos para analizar la situación actual del autoconsumo en España. Así que te invito a quedarte atento, puedes escribirnos todas las dudas o consultas que vayas teniendo y en futuros contenidos las vamos a estar respondiendo. Así que vamos a comenzar ya con este Powens Day y lo vamos a hacer con una presentación, un primer webinar sobre el desarrollo de un proyecto de autoconsumo industrial fotovoltaico. Empezamos con Pedro Sánchez, responsable de negocio de B2B de Powens. Pedro, bienvenido a Infoenergética, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Pues cuando quieras podemos comenzar con el primer webinar sobre autoconsumo desde el punto de vista de Powens. Muy bien, pues si me permites voy a compartir pantalla y vamos a ir dando un repaso general al tema del autoconsumo. Oye, nada, una primera pincelada acerca de Powens y qué somos dentro de lo que es este mundo que está muy de moda del autoconsumo. Bueno, a nosotros nos gusta definirnos como una empresa dirigida a aquellos que quieren producir su propia energía, ¿no? Que quieren, pues tener su propia energía, lo que les va a hacer más independientes, tener un control de su consumo y de su producción y, por tanto, obtener un ahorro, ¿no? Entonces, todo aquel que tenga la posibilidad de hacer de ser más independientes, de tener control, de ahorrar y, por tanto, de ser un poquito más libre de lo que es el mundo energético tradicional, pues es alguien que coincide con la filosofía de Powens, ¿no? Nosotros solo hacemos energía solar fotovoltaica, es decir, no tenemos líneas de negocio generalistas de otro ámbito y estamos especializados en el autoconsumo fotovoltaico, ni tan siquiera desarrollos de grandes plantas, etcétera, etcétera. Estamos radicados fundamentalmente en España y en México, aunque hemos hecho otros proyectos en Portugal, por ejemplo. Y bueno, pues ya tenemos más de 2.500 proyectos realizados en estos últimos 4 o 5 años. Bueno, el porqué de la energía solar, bueno, pues hacer una pincelada muy rápida en el que tenemos un marco regulatorio que se terminó de perfilar en la ley 244/2019 que hizo que el autoconsumo eliminara lo que se llamó impuesto al sol. Y entonces, pues tenemos un marco legal estable que favorece que podamos hacer este tipo de generación, ¿no? Se ha demostrado que la energía solar es la más barata. En las últimas subastas de renovables, con diferencia, ha sido la energía que ha ido más barata al pool y que, evidentemente, tanto por la duración de los materiales como porque la fuente es inagotable, el día que se acabe el sol tendremos un problema mucho mayor, pues, evidentemente, cualquier tipo de instalación de autoconsumo pues durará lo que dure su material, porque sol va a haber toda la vida. Combustible es gratis e ilimitado, ¿no? En cuanto a cómo trabajamos, nosotros entendemos que cada proyecto es un traje a la medida. No hay 2 tejados iguales, no hay 2 suelos iguales, no hay 2 consumidores iguales, con lo cual no, digamos,
no ofrecemos una solución solar preta por té, sino que de alguna manera cada solución hay que adaptarla a las necesidades del cliente y se estudia caso a caso, tanto que sea un proyecto muy grande como un proyecto muy pequeño. Todos los trámites administrativos, básicamente con las licencias municipales, los permisos de la distribuidora eléctrica, así como cuando tenemos que trabajar también con los departamentos de industria de las comunidades autónomas. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Somos especialistas como hemos dicho, en este tipo de proyectos y no hacemos que el cliente pase por estos, a veces, calvarios administrativos, con lo cual le damos también toda la solución. Nuestros estudios de viabilidad dan dato de energía producida en función de la potencia que sugerimos a cada cliente. Pero eso no solamente lo sugerimos y decimos cuál es el dato de energía que vamos a generar con nuestros paneles, sino que lo garantizamos. Y finalmente, pues bueno, ofrecemos soluciones de financiación a la medida de cada cliente. Básicamente, los instrumentos de renting y los de PPA, que ahora veremos un poquito más adelante, para los clientes comerciales e industriales, que es la unidad de negocio que yo llevo. Y para los residenciales, pues préstamos más generalistas, pues vía CTLM o vía otros financiadores, ¿no? Si ahora nos referimos al autoconsumo y haciendo una explicación, intentando que sea una explicación sencilla, pues podemos definir el autoconsumo como aquella energía que se va a producir mediante un sistema, que es un sistema fotovoltaico, los paneles solares que se ponen en los tejados, y este sistema va a producir esa energía que vamos a autoconsumir en el propio, digamos, en donde se produce. Es decir, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a evitar pérdidas en la red de distribución y vamos a generar en punto de consumo. Por poner un ejemplo relativamente fácil que a mí me gusta poner, es como si uno tiene la posibilidad de ponerse unas matas de tomate en su casa y esos tomates se los come, ¿de acuerdo? Pues entonces estaría autoconsumiendo pues tomates. Pues en este caso nosotros autoconsumimos vatios que estamos generando en nuestro propio tejado, ¿no? Y ahí tenemos dos posibilidades. El autoconsumo individual, que es aquellos consumidores que tengan la posibilidad de vivir en una casa aislada, pues en un chalet, pues en un adosado, en un pareado, y el autoconsumo colectivo. Vivimos en un país en el que hay un porcentaje importante de la población que vive en pisos y entonces ahí pues nos tenemos que ir al tejado de la comunidad y esa energía que se pueda producir en ese tejado, repercutirla o bien en los gastos de la propia comunidad o bien repercutirla en los consumidores o en los pisos que estén en esa comunidad, ¿no? Y en cuanto a lo que son los tipos de autoconsumo, pues tenemos que diferenciar primero dos grupos, o sea, dos posibilidades, y dentro de una de ellas otras dos posibilidades, ¿no? La primera es sin excedentes y con excedentes. Es decir, volviendo al símil de los tomates, si todos los tomates que producimos en la huerta no los comemos nosotros, sería una instalación sin excedentes. Es decir, todos los vatios que produce la instalación se consumen en la propia vivienda, en la propia industria o en el propio comercio, sin que haya ningún vatio que salga hacia afuera. Esto se garantiza mediante un dispositivo que se conecta en el inversor, que es un dispositivo antivertido. Entonces ya tenemos la primera posibilidad, es autoconsumo sin excedentes, ¿vale? Bien, tenemos otra posibilidad que es el autoconsumo con excedentes. Yo produzco unos vatios, pues, volviendo al símil del huerto, yo produzco tomates, pero regalo algunos porque no tengo capacidad para comérmelos todos. Pues en este caso, yo produzco más de lo que autoconsumo. Aquí tenemos algo que es un poco de sentido común. Una vivienda, una industria consume durante un tiempo, mientras que el sol solamente nos está dando energía cuando hay sol. Es decir, una industria a las 5 de la tarde de invierno está consumiendo, pero el sol no está produciendo. Y a la vez, muchas veces por la mañana estoy produciendo mucha energía, porque tengo sol,
pero no estoy consumiéndola. Entonces, ese excedente se va a la red, ¿de acuerdo? Se va a la red de distribución para que pueda ser usado por otros consumidores que estén asociados a esa red de distribución. Ese autoconsumo con excedente tiene 3 tramos. Un tramo que se llama residencial, o que le llamamos nosotros residencial, que es hasta 15 kilovatios nominales de potencia de panel instalado, en el cual no hay que pedir permiso a la compañía eléctrica, a la distribuidora eléctrica, para engancharse a la red, de forma que ese excedente de energía va a ir directamente a la red sin que yo tenga que pedirle permiso a la compañía distribuidora eléctrica. Y esos vatios que se van a la red se me van a descontar en mi factura, al precio de mi factura, ¿de acuerdo? Ese sería el primer tramo. El segundo tramo, que va desde 15 hasta 100 kilovatios, tiene el mismo sistema, pero sí tengo que pedir permiso a la compañía eléctrica. Le tengo que decir a la compañía eléctrica dónde y en qué condiciones me deja conectarme. Y ahí también esos excedentes se me compensarían en la factura eléctrica, ¿de acuerdo? Y tenemos un tercer tramo, que es a partir de 100 kilovatios, en los cuales no solamente tengo que pedir permiso, sino que ese excedente me lo van a pagar a precio de mercado. Es decir, me voy a convertir en un productor, ¿ok? Voy a tener, por un lado, voy a autoconsumir por un lado, y por otro lado voy a ser un productor de energía y voy a interactuar con el mercado eléctrico y voy a cobrar de ese mercado eléctrico en cada momento lo que diga el mercado. Con lo cual, esto es básicamente el autoconsumo en España. Bueno, una de las modalidades para poder financiar este tipo de instalaciones que están ahora más, digamos, más de moda o que tienen más pujanza es el llamado PPA. El PPA es un anglicismo, que es el Power Purchase Agreement, que es un contrato de compraventa de energía, por el cual las empresas, en este caso Powen, instalaría paneles fotovoltaicos en una nave, en una industria, sea, y pagaría el importe de esa instalación. O sea, el cliente no pagaría absolutamente nada. Y lo que haría sería un contrato de venta por el cual los vatios que genera esa instalación se los vendería al cliente a un precio que le proporcione un ahorro sobre la factura que él está pagando en este momento. ¿De acuerdo? Con lo cual, para el cliente, digamos que todos son ventajas, en el sentido que él no tiene que hacer ninguna inversión. El tejado, que ahora lo único que le sirve es para protegerse y para que no le entre agua, lo pone a trabajar, y sobre su recibo de la luz, él tiene un ahorro desde el minuto cero. Eso durante un plazo prefijado, que pueden ser 10, 15 o los años que sean. Cuantos más años, más ahorros; cuantos menos años, menos ahorro. Y al finalizar esos años, el cliente se queda con la instalación en propiedad. De manera que, dicho de esta forma, todos son ventajas. Es decir, no pago la instalación y ahorro con respecto a la factura de energía, ¿no? Nosotros aquí tenemos varias modalidades, pero básicamente las más importantes son o pactar con el cliente un precio fijo, es decir, él sabe desde el minuto cero cuánto le va a costar la energía durante los 10 o 15 o 20 años del contrato de venta de energía, con lo cual no va a tener ningún tipo de sorpresa, ya sabe lo que le va a costar, el director financiero va a saber qué imputar todos los años, no va a estar sujeto al mercado, o bien lo que llamamos un indexado, es decir, yo pacto un porcentaje de ahorro con respecto a su factura y entonces durante todos los años se va a mantener ese porcentaje. Y digo, yo hago la inversión, te hago un 15%, por ejemplo, sobre tu precio de energía, y durante los próximos 15 años siempre vas a tener un 15% sobre tu precio de energía. Eso todo asociado a un índice que se llama el Eurostat, que es un índice que regula los precios de la luz. Bueno, pues esto es lo que tiene, digamos, las peculiaridades del PPA, aparte de alguna característica, y es que el cliente no tiene que pagar ningún tipo de mantenimiento, porque los mantenimientos evidentemente son por parte nuestra. Todas las gestiones no solamente las hacemos nosotros, sino también las pagamos, es decir, pagamos las licencias, pagamos las tasas,
hagamos lo que haga falta. Y luego entendemos también que la existencia de una instalación de generación en el tejado del cliente pues le puede proporcionar una revalorización del activo inmobiliario. Ya no solamente tengo una empresa que produce, pues no sé, neumáticos o que produce cualquier cosa, sino que además tengo una central de generación eléctrica en mi tejado. Eso, en nuestra opinión, es una plusvalía del propio activo inmobiliario, ¿eh? Y la figura de PPA es, digamos, un poco el mecanismo para grandes empresas que no quieran hacer inversiones y que no quieran que tampoco les computen deuda, que tenemos para poder realizar instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Y bueno, ahora yo creo que lo que es el autoconsumo, pues lo hemos explicado también el producto de PPA que para el sector industrial es importante, ¿eh? Y si queréis os voy a poner algunos ejemplos de algunas instalaciones que hemos hecho, no muchas, porque hemos hecho muchísimas, pero algunas que puedan ser relevantes en sectores diferentes, ¿eh? Por un lado, bueno, ya lleva 1 año y medio de funcionamiento y por eso pone ahí el mayor proyecto de antivertido de Europa. A lo mejor ahora ya en este año y medio o así hay otro que haya podido superar, ¿vale? Pero en su momento fue el mayor, que es en una empresa que está en Extremadura, que es una empresa que fabrica botellas para las cerveceras, para vino, etcétera, etcétera. Con lo cual es una empresa que consume muchísima energía porque tiene unos hornos que tienen que estar encendidos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ahí hicimos una instalación de más de 8 megavatios, casi 8,1 megavatios pico, y con una producción de unos 12 gigavatios hora al año. Ellos autoconsumen toda esa energía, ¿eh? Y les ha provocado este primer año, que ya está computado, casi 680.000 euros de ahorro. Una empresa que en su factura eléctrica es capaz de ahorrar 680.000 euros el primer año en energía, pues es importante, ¿no? Y con unos ahorros estimados en los próximos 25 años, pues casi de 17 millones de euros, lo cual demuestra la viabilidad de este tipo de proyectos. Un proyecto que, por dar una orientación de coste, estaría costando poco más de 4 millones, ¿eh? Bueno, evidentemente desde el punto de vista medioambiental ahí tenemos unos datos y a nadie se nos escapa que las instalaciones solares pues dejan de emitir CO2 y evidentemente en las equivalencias pues ahí tenemos las equivalencias de árboles y de coches, ¿vale? Nos vamos a otro proyecto un poquito más pequeño, que en una planta de logística de automoción que está aquí en Toledo, que es de la planta de Toyota. Ahí hicimos una instalación de 351 kilovatios. La peculiaridad de esta instalación es que era una cubierta muy ligera y tuvimos que ir con una estructura en vela autoportante para cargar muy poco el peso y el efecto del viento. Este proyecto, a diferencia del anterior, solamente consume una parte y el resto se vende al mercado. Y vamos a lo que dijimos antes, y es que ese porcentaje que se vende al mercado, Toyota lo va a cobrar al precio de mercado. Es decir, es un productor de energía, ¿eh? Ahí también tenemos las toneladas de CO2 evitadas y las equivalencias, ¿eh? Otro proyecto ya, vamos a ir con 2 para ir terminando, es en la fábrica de Sella Levante, que está en Murcia, que es la fábrica de las cervezas Damm, que todos conocemos y muchos nos habremos bebido alguna vez, y es de unos 500 kilovatios. Ahí también podemos ver la producción, y al igual que el primero que habíamos visto de Extremadura, también consume toda la energía. Evidentemente, este tipo de fábricas consumen muchísima energía y aprovecha todo. Ellos con la energía con la planta que hicimos en su momento, que prácticamente ha cubierto casi todos sus tejados, están ahorrando un 16% de la factura eléctrica, y ahí tenemos que es el equivalente a unos más de 52.000 euros al año, y ahí tenemos también pues el ahorro en 25 años, más las equivalencias en CO2 y tal.
Y luego, por poner otro ejemplo, es el de un colegio, ¿no? Los colegios, que además, bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Y tienen también una peculiaridad que, como la mayoría de los colegios tienen comedor, pues obviamente en los comedores tenemos infraestructuras de frío, de conservación, con lo cual sí que consumen energía, a pesar de que muchas veces los colegios estén vacíos. Es decir, el domingo el colegio no tiene gente, pero el colegio sigue teniendo sus cámaras eléctricas puestas, sus cámaras de frío puestas, porque tienen que conservar la comida, ¿no? Entonces, en este caso, ellos también están aprovechando el 100%, es una instalación más pequeña, las cubiertas obviamente de los colegios son más pequeñas que las de las industrias, y aprovechan el 100%, están ahorrando un 20% de la factura eléctrica todos los años, y ahí tenemos también pues, esos casi 15.000 euros que han ahorrado, porque esta es una instalación que ya lleva hecha 2 años, y lo que se va a ahorrar en el transcurso de esos 25 años más las equivalencias. ¿Te puedo trasladar una consulta? Una preguntilla. Venga. Solamente es una que me parece muy interesante, que es ¿cuál es la tendencia que estáis viendo en los proyectos de autoconsumo industrial? Es decir, ¿están tendiendo a acogerse a compensación simplificada, a instalar baterías? Bueno, a ver, no, los industriales básicamente tienen la tendencia, está clara, ¿no? Aquellos que consumen 24/7, es decir, que por su actividad consumen todo, por ejemplo, toda la industria del frío, la industria de la congelación, etcétera, etcétera, son consumidores 24/7, entonces dimensionan instalaciones lo más grandes posible, que les ahorren lo máximo posible, porque ellos están consumiendo permanentemente. Y en aquellos que no tengan ese perfil de consumo, que sean empresas que yo que sé, cierran en agosto o cierran los fines de semana, pues vamos a compensación de excedentes y ellos, bueno, evidentemente el excedente lo van a vender. Y esas son las dos cosas que estamos viendo más generalizadas. Vale, perfecto. Gracias, Pedro. Lo que determina el tipo de autoconsumo es el perfil del consumidor. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Gracias, Pedro. ¿Puedes quitar la presentación? Sí, claro. Dejar de... Ahí estamos. Pues muchas gracias, Pedro, por este primer webinar y nosotros continuamos aquí en el Powens Day. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Chao.